Bueno, entonces, primero, los pacientes casi siempre llegan porque saben que tienen un hongo en la uña o uno se los ve incidentalmente en el examen físico. Entonces, siempre que vengan ya con ese motivo de consulta, ustedes les tienen que preguntar, bueno, ¿tienes lesiones en otras partes del cuerpo? ¿Por qué? Porque muchas veces tienen tiña pedis y tiña cruris, que esa es la fuente y el origen de la onicomicosis. O al revés, por ejemplo, muchas veces, casi siempre en los hombres, tienen una onicomicosis en los pies, se lavan, se secan con la misma toalla el pie y la región inguinal y les da una tiña cruris. Entonces, siempre preguntar si tienen otras lesiones porque hay que tratar. Segunda pregunta que tienen que hacer, ¿has usado tratamientos previos? Esto es importante, primero, porque hay muchos falsos negativos en los cultivos y es porque uno les pregunta, los pacientes ya habían tomado un antifúngico y los antifúngicos se demoran hasta 6 meses en irse del cuerpo, entonces siguen teniendo como un efecto fungistático y los cultivos van a salir negativos. Todos los pacientes se han echado algo, sobre todo unesia. Unesia es bifonazol, que es un imidazol que no sirve para la onicomicosis. Yo no sé por qué lo venden como si sí sirviera, pero en realidad no sirve. Ningún tratamiento tópico de los que uno usa para tiña corporis, pues la terpinafina, el clotrimazol, o sea, como esas cosas en cremas, sertaconazol, no sirven para la onicomicosis. Para la onicomicosis necesitamos otros componentes que penetren la placa, o sea, que sea en la y van a ver, todos los pacientes se han echado cosas y han tomado cosas. Después tenemos que empezarnos a preguntar por qué el paciente tiene un hongo en la uña. Entonces, muchas veces es porque tienen hongos en otras partes o porque están tan húmedos en los pies que ahí empieza a crecer el hongo. Entonces, preguntarle a los pacientes, ¿y tú haces ejercicio, tú nadas, tú sí te lavas bien, tú sí te secas bien los pies? Preguntar eso. Y también ver si de pronto tienen como alguna alteración anatómica o algo que explique, por ejemplo, un trauma constante en la uña que haga que se pierda el sello normal que tenemos para protegernos de la entrada de microorganismos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a ti te preguntan, a ti te tallan los zapatos, tú tienes alguna alteración en la marcha, te duele alguna parte del pie, o sea, como tratar de ver si tiene alguna alteración mecánica que pueda explicar un trauma constante y por eso una onicomicosis. De los antecedentes patológicos es importante preguntar todas las causas de inmunosupresión, desde VIH hasta cosas más leves como una diabetes o, por ejemplo, una enfermedad arterial periférica, que no es inmunosupresión, pero lo que tenemos que pensar es como en la onicomicosis en los pies, ¿qué será que me está causando que el sistema inmune no esté pudiendo eliminar bien un hongo? O está inmunosuprimido o no llega la suficiente sangre. Entonces, siempre como pensar en comorbilidades que puedan explicar tanto la causa de la onicomicosis o que puedan explicar complicaciones. Por ejemplo, los pacientes gravemente, pues profundamente inmunosuprimidos, muchas veces hay que tratarles de urgencia una onicomicosis, sobre todo por ciertos microorganismos, porque pueden hacer diseminación y hematógena y dar síntomas sistémicos. Por ejemplo, el fusarium lo puede hacer. Entonces, preguntar eso también. Yo sé que una onicomicosis puede ser una cosa muy superficial y pues que no es grave, pero en esos pacientes con inmunosupresión profunda, sí, hay que tratar. Hay que preguntar también por enfermedad hepática y por insuficiencia cardíaca, porque ya vamos a ver que algunos de los antifúngicos están contraindicados en estas dos enfermedades. Y en los antecedentes farmacológicos es importante preguntar porque también los antifúngicos sistémicos muchas veces interactúan con otros medicamentos y como el tratamiento de la onicomicosis es tan largo, entonces necesitamos dar un tratamiento seguro. Entonces, siempre tener estas preguntas en la cabeza. Ahora, entonces ya el paciente listo, después de que lo preguntamos, vamos a revisarlo. Yo siento que uno de la semiología de la uña no se la sabe muy bien, entonces les voy a explicar, les voy a enseñar los términos. Primero es la cromoniquia. La cromoniquia es el cambio de color en la placa ungular, que puede ser amarilla, café o gris, verde o blanca. Listo, de cualquier color pues, que esté la uña, pero casi siempre estos son los hongos. Segundo, ¿ustedes me están oyendo bien o se me está cortando?
Se te está cortando un poquito. Sí, espérense yo. Yo voy así cambiando de internet. Em, Ahí me oyen bien. Sí, Cristi. Ahí me oyen. Sí, Sí. súper. No se está oyendo. No, sí se está oyendo, súper bien. No sé si es que tú no nos estás oyendo. Yo no lo sé que ustedes. Ya. Ya. Sí, sí se oye súper. Sí, listo. Listo. Ustedes me dicen si hay algún problema, yo vuelvo la onicolitis. La onicolitis uno la puede confundir con cromoniquia amarilla, pero miren que la onicolitis tiene esta forma, o sea, es una banda transversal irregular y se da por el desprendimiento de la placa del lecho, se desprende la placa. Entonces entra aire y se ve este color. Y con la dermatoscopia se ven unas líneas radiadas amarillas. Otra alteración que podemos ver es la hiperkeratosis subungular, ¿cierto? Que la vemos como un engrosamiento de la placa angular, así se ve en el dermatoscopio, y una vez no sabe cómo describir estas uñas como unas garras. Muchos viejitos tienen esto. Esto se llama onicogrifosis, cuando la uña tiene una curvatura. Y el dermatofitoma, uno se imagina que esto es como un tumor, pero no, el dermatofitoma son estas líneas opacas que muchas veces están en la parte lateral de la placa. Entonces, todas estas son descripciones y hallazgos que uno encuentra en una onicomicosis. Ya cuando la uña está del todo destruida, se dice distrofia. Entonces uno pone, tiene una distrofia angular de tantas uñas. Bueno, pues ya el paciente nos contó lo que tenía, nos mostró, nosotros pensamos que sí puede ser una onicomicosis, ahora lo tenemos que confirmar. Tenemos tres opciones de diagnóstico, el KOH, el cultivo y la biopsia. El KOH es súper rápido, eso se hace un raspado y se ve si hay, pues como microscópicamente, si hay crecimiento de algún hongo, pero no dice qué hongo es, simplemente si hay estructuras que parezcan de hongo. Muchas veces el KOH dice, reporta hifadialinas. Si uno ve que dice hifadialinas, puede sospechar que eso es un dermatofito, pero no se confíen siempre del KOH para empezar un tratamiento, porque primero muchas veces simplemente dicen se observan hifas o se observan levaduras o macroconidias, eso no dice nada. Y también hay otra cosa, y es que miren que la sensibilidad no es tan alta, entonces hay muchos falsos negativos. Entonces no se desanimen, si el KOH es negativo, no significa que no haya hongo. Espérense al cultivo. Uno siempre tiene que mandar estos dos exámenes, uno pone la orden KOH y cultivo para micosis superficial. Primero saldrá el KOH, después del cultivo, que se puede demorar hasta un mes. ¿Listo? Ahí sí entonces empieza a crecer el hongo, lo cultivan en agar saburo y depende de la morfología, del color que tenga, ya la persona de microbiología dice qué hongo es, ¿cierto? Este sí nos identifica el hongo. Este examen es específico, pero tampoco es que sea muy sensible, entonces también nos puede dar muchos falsos negativos. Por eso les digo, no descarten un diagnóstico de onicomicosis porque el KOH y el cultivo fueron negativos, sobre todo si el paciente ya tomó antifúngicos o muchas veces no saben tomar bien la muestra en el laboratorio y hay falsos negativos. Yo les recomiendo el Instituto de Medicina Tropical, el que queda en Sabaneta, ahí son expertos en tomar esos exámenes, el examen de KOH.
Supongamos entonces que ustedes no siguen sospechando, repitieron el KOH negativo, cultivo negativo, le repitieron otra vez KOH cultivo y nada, pero ustedes siguen con la sospecha. Hay un tercer examen que se puede hacer y es la histopatología. Se corta la placa ungular, o sea, con un corta uñas o con una tijera se corta y la placa se manda a estudiar. En el microscopio uno ve los hongos y si no son tan claros se tiñe con plata metenamina y se ve. Miren que esto aumenta la sensibilidad a un 82%. ¿Listo? Entonces son 3 exámenes que pueden mandar. Bueno, antes de que el paciente se haga estos exámenes, hay que decirles que se despinten las uñas, todas, no solamente la afectada, porque a veces de pronto el que va a tomar la muestra ve una uña que está más afectada. No cortárselas, no limpiárselas, solamente lavárselas con agua, no echarse talco ni crema ni nada. Y procurar ponerse zapatos cubiertos. Listo. O sea, dejarse las uñas lo más sucias posibles durante 10 días, porque eso va a hacer que haya más chance de recuperar el hongo. Listo, que la uña esté más larga, eso es mejor. Bueno, supongamos entonces que el KOH fue positivo y el cultivo fue negativo. Entonces uno puede pensar, primer escenario, una contaminación en el KOH. Segundo, ya recibió tratamiento, entonces se identificaron algunas estructuras micóticas, pero no lo suficiente para crecer. Si nosotros vemos esta combinación, lo que uno puede hacer es repetir el cultivo, mandar una histología, como les dije, de la lámina, o la otra, dependiendo del caso, es empezar tratamiento empírico. Que alguien preguntaba, no sé si era Vero, alguien preguntó qué tal era el tratamiento empírico. Pues yo estuve buscando y en Estados Unidos se usó terbinafina oral como pues empíricamente y eso sí redujo mucho los costos. Pero esto depende mucho de la epidemiología local. O sea, aunque los dermatofitos sean la causa más común, uno sí debería pensar siempre en la epidemiología. Yo pienso que si uno no puede hacerle un buen monitoreo al paciente de cómo va con los antifúngicos y todo, es mejor esperar, ¿listo? O sea, siempre que se pueda, es mejor esperar para dar tratamiento oral. Una cosa que uno puede hacer, que los pacientes se desesperan mucho, es que si uno ya tiene un KOH positivo, uno dice, bueno, ya entonces yo sé que tiene un hongo, voy a empezarle un tratamiento tópico hasta que me salga el cultivo. Eso es una cosa que se puede hacer si el paciente está muy desesperado. Ya les voy a decir con qué tratamiento. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa más común de la onicomicosis? Son los dermatofitos. El Trichofitum rubrum, el Trichofitum mentagrofites, el Flocosum, el interdigitale y el tonsuran. Yo les recomiendo, siempre que les salga un hongo en un cultivo, búsquenlo en internet. O sea, obviamente si dice epidermofiton o tricofiton, pues uno sabe que son dermatofitos, pero a veces salen unos nombres rarísimos que uno tiene que buscar y ahí en Google sale, es un no dermatofito, ya, entonces uno sabe cómo clasificar. Dentro de los modos no dermatofitos, que son el 10%, tenemos los siguientes nombres como los más comunes. El Neocitalidium, Fusarium, Aspergillus, Acremonium, Natracea y el Scopulariopsis brevicauli. Son nombres súper raros, como les digo, uno siempre los busca. Y dentro de las levaduras están las cándidas. Está la Candida albicans, que da mucho onicomicosis en las manos, y las no albicans, que son Parapsilopsis, tropicalis y pero como les digo, siempre buscan en Google. Cosas que al examen físico uno solamente viendo al paciente puede decir, yo me atrevo a pensar que es tal hongo el que le está causando esta etiología. Una onicomicosis en manos asociada a una paroniquia crónica, piensen en una cándida. Casi siempre, pero igual háganle el cultivo, pero se podrían arriesgar a pensar. Y si ven que la uña es verde, ustedes piensan que está contaminado por una bacteria que es la Pseudomonas, que tiene un tratamiento distinto a la onicomicosis fúngica. Ahorita les muestro cómo es. Entonces, antes de empezar, ustedes tienen que ser muy pesimistas con los pacientes y decirles, esto es muy difícil, esto se demora un año, es un tratamiento súper largo, tienes que ser muy adherente, o sea, para que no esperen que la uña vaya a recuperarse tan rápido, porque es que una uña del pie se demora hasta un año en crecer y una de las manos hasta 9 meses. Entonces, así el hongo ya no esté, uno apenas va a ver los cambios cuando la placa vuelva a crecer del todo, ¿cierto? Entonces hay que advertirle eso a los pacientes.
Y otra cosa es que se ha demostrado que la combinación de tratamiento tópico y sistémico es superior a la monoterapia, porque los medicamentos sistémicos son los que logran penetrar el lecho, porque ahí llegan los vasos, pero lo tópico nos ayuda con toda la parte lateral de la placa. Uno, ¿cómo lo puede hacer? Uno puede decir, bueno, yo primero te voy a dar el tratamiento sistémico y después te pongo el tópico, o te voy a dar el tópico y el sistémico al mismo tiempo, o te voy empezando el tópico mientras se sale el cultivo y después cuando tengamos el hongo te doy el tratamiento sistémico. ¿Listo? Pero combinar es mejor. Entonces ya vamos a empezar con el primer escenario. Yo le hice un cultivo al paciente y me salió un tricofito, un rubrum. Entonces yo digo, listo, tengo una onicomicosis por dermatofitos. Ahora lo tengo que clasificar. ¿Es una onicomicosis leve, moderada o es severa? ¿Qué es leve moderado? Que uno vea que el patrón es lateral, distal, subungular. Es decir, tú ves y la uña, la parte está alterada en la parte lateral, distal de la uña, o sea, no es proximal, y tiene hiperkeratosis subungular, pues como por debajo de la uña. Y afecta menos del 50% de la placa, sin afectar la lúnula y la matriz. La lúnula es esta cosita que uno ve acá, como proximal en la uña, ¿listo? ¿Por qué? Porque así sea menos del 50%, si está afectando esta parte, es porque va a afectar la matriz, entonces esa uña no va a crecer bien. Entonces eso es lo primero, ver el patrón y ver el porcentaje de la uña que compromete. Así sea una sola uña, si está del todo alterada, ya se considera severa. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es si el paciente tiene alguna comorbilidad, si tiene diabetes, si es inmunosuprimido, si tiene enfermedad arterial oclusiva crónica, todas esas cosas que uno dice, este paciente no le va a ir bien. Entonces yo prefiero darle un tratamiento más agresivo. Y otra de las cosas al examen físico, distinta al compromiso de la placa, que ya nos clasifica al paciente como una onicomicosis severa, es tener un dermatofitoma o que haya una distrofia total. Bueno, y el último patrón es el patrón blanco superficial. Este es este. Hay muchos pacientes que tienen eso. Que miren que simplemente lo que tienen es una cromonilla blanca. No tiene onicolisis, no tiene hiperkeratosis subungular. A eso les va muy bien. Generalmente esos con tratamiento tópico salen. Otra cosa que yo pienso que es como algo que uno tiene muy metido en la cabeza, que la onicomicosis proximal siempre significa VIH e inmunosupresión. No necesariamente. O sea, te obliga a descartarlo, pero puede ocurrir también en una persona normal. ¿Listo? Que eso pues yo no lo tenía muy claro. Igual la mayoría son distales. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? En realidad, a estos pacientes solamente les podría dar tratamiento tópico, pero como les dije, es mejor combinar, porque sí, o sea, la verdad, el sistémico penetra mucho más. Cuando dice uno solamente te voy a dar tópico, no sé, cuando es un paciente que no puede tomar tratamiento sistémico o que no quiere, o los niños. En los niños la placa es más delgadita, entonces todo lo tópico penetra mejor que en los adultos. Este tema es muy fácil porque tenemos dos opciones para esto. De tópicos, amorolfina y ciclopirox. Y de sistémicos, terbinafina e itraconazol. Ya les puedo decir cuál escoger, cuándo y por qué. Entonces, primero, la amorolfina. La amorolfina es una laca que viene al 5%. Se aplica una vez a la semana. Y eso viene un kitcito. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, el Loseril. Entonces viene un kit con una lima. El paciente cada semana se la pinta, espera una semana, después se la despinta, se la lima y vuelve y se la aplica. Con la uña muy limpia. Eso viene con un pañito con alcohol antes de que uno se la tiene que limpiar y después aplicar la laca. Si la onicomicosis es en las manos, lo usamos por 6 meses. Y si es en los pies, de 9 a 12 meses, que es lo que tarda la uña en crecer. ¿Cuáles son los nombres comerciales? Etonic y Loseril. Segunda opción, el ciclopirox, que es una laca que viene al 8%. Algunos estudios dicen que es superior a la amorolfina en los dermatofitos. Y esta tiene una ventaja y es que es de más amplio espectro que la amorolfina. Entonces podría servir para otros hongos distintos a los dermatofitos. Este no se aplica cada semana, se aplica todos los días, que se lo echen en la placa y un poquito sobre los pliegues. Igual, cada semana se
se lo limpian con alcohol, se la liman un poquito y vuelve y se lo aplican durante toda la semana. Esta se recomienda que sea durante un año, ¿listo? Independiente si son manos y pies, porque se demora un poquito más. Esto lo encontramos como Neogermox, Primax o Mycoster. Y ahora de tratamientos sistémicos tenemos dos opciones, como les digo, es mejor usarlo. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación, háganlo. La primera línea es la terbinafina. La terbinafina es una lilamina que inhibe el ergosterol del hongo, cubre los dermatofitos de algunas levaduras, pero los dermatofitos son como su blanco específico. Estos son tabletas de 250 miligramos. ¿Cómo se lo van a tomar? Tienen dos opciones. La más común es una terapia continua. Se les dicen, se va a tomar una tableta todos los días, por 6 semanas si es manos y por 12 semanas si es pie. Otra opción es dar pulsos, pero esta no se usa tanto. El pulso es tomarse todos los días una pastilla por un mes, luego esperar un mes sin tratamiento y después un mes extra. La terapia continua es la más usada. No lo pueden usar en la lactancia. ¿Cuáles son los efectos adversos? Puede dar dolor de cabeza, efectos gastrointestinales, la alteración del gusto es común, puede empeorar cosas en la piel como la psoriasis y lupus y muy poco frecuente hepatotoxicidad. Entonces ustedes solamente tienen que hacer enzimas hepáticas si es un paciente que ya tiene el antecedente de enfermedad hepática, si no, no. Y les recomiendo que siempre busquen qué medicamentos toma el paciente porque esta pastilla, este medicamento se metaboliza por la SGLT2D6, entonces muchas, por ejemplo, los psicofármacos pueden tener interacciones. ¿Cómo lo encontramos en el mercado? Punide, Farbicil, Lamicil. Y es mejor, es superior si se combina con algún tratamiento tópico. Bueno, supongamos que no puede tomar terbinafina. Tenemos otra opción, que es el itraconazol. Este también inhibe el ergosterol y tiene un espectro más amplio. Entonces, por eso es que muchas veces el itraconazol lo guardamos para mohos que no sean dermatofitos, porque para los dermatofitos la terbinafina es lo mejor. Esto viene en cápsulas de 100 miligramos y en jarabe. Yo he oído que los infectólogos dicen que el jarabe penetra mejor. Tiene mucha más como biodisponibilidad, listo. El jarabe se llama Sporanox y viene de 10 miligramos por mililitro, pero también pueden usar las cápsulas, está bien. ¿Cómo se toma esto? 200 miligramos al día por 6 semanas manos, 6 semanas manos y 12 semanas pies. Y este sí se usa mucho en pulsos. Uno puede tomarse 200 miligramos cada 12 horas. Miren que ya antes eran 200 miligramos al día, este es 200 miligramos cada 12 horas por una semana al mes, durante 2 meses manos, 3 meses pies. Contraindicaciones, insuficiencia cardíaca y alteración hepática. Acá sí recomiendan que si uno va a recibir este medicamento por más de un mes, o sea, siempre en onicomicosis, es mejor hacer una función hepática inicial. Y este tiene muchas interacciones, entonces siempre busquen. Listo. Ya tenemos nuestra receta para la onicomicosis moderada, leve a moderada. Ahora, es un paciente que tiene factores de riesgo, que tiene dermatofitoma, que tiene más del 50% comprometido de la placa, que tiene una distrofia total, entonces ya la pasamos para la categoría de severa. ¿Qué le vamos a dar? Terbinafina, o sea, acá siempre tenemos que dar sistémico. Antes era solamente una opción, que era mejor, pero era una opción. Acá siempre hay que dar sistémico. Terbinafina sigue siendo nuestra primera línea, después del itraconazol si no puede tomar terbinafina, más un tópico, igualito a como se hace en el esquema anterior. Al paciente que tiene un patrón blanco superficial, simplemente se le manda morolfina, ciclopirox y que se lime un poquito y esta responde súper bien. Ahora, supongamos que en el cultivo nos salió alguno de estos hongos o nombres raros. Entonces uno buscó y dice, eso es un mono dermatofito. Bueno, no es una tan buena noticia porque no responden tan bien. Y hay varias opciones. La primera es hacer una oración física, que se puede hacer con motor tool. Esto se hace, por ejemplo, en ciertos, acá en Aurora, que es un centro dermatológico, lo hacen. O sea, como los expertos en uñas lo hacen. Y lo que hace esto es, o sea, de verdad, como un motor tool que va limando la placa y la va adelgazando y muchas veces con eso ya se va barriendo el hongo. La segunda opción es usar urea.
tiene que ser al 40% para que sea queratolítico. No se va derritiendo la placa. ¿Qué le va a decir uno al paciente? Se tienen que echar la urea en la placa y cubrir la piel adyacente con vaselina. Y eso se lo cubren con microporo. Eso que se lo hagan por la noche. Al otro día se lavan, se lavan con jabón. ¿Listo? Esto se puede hacer más o menos por 6 meses, pero uno va viendo porque de verdad a veces el efecto queratolítico es muy grande. Entonces la uña se va adelgazando mucho. En el mercado podemos encontrar varias ureas al 40 y les pongo algunas más. Otra cosa que podemos intentar es usar agentes tópicos. Es muy bueno combinarlo con la urea porque ya después de que la placa esté más delgadita, el agente tópico penetra más. ¿Cuál les recomiendo? El ciclopirox porque tiene un espectro más amplio que la amorolfina. Y si supongamos que no ha mejorado con nada de esto, uno puede dar un agente sistémico, pero en este caso sería el itraconazol. Igualito a como lo dimos en onicomicosis por dermatofitos como segunda línea. Acá se los pongo, es lo mismo. ¿Por qué usamos este y no terbinafina? Porque este cubre los modos no dermatofitos. Una excepción, y es que el fusarium puede responder a la terbinafina. Es uno de los modos no dermatofitos que puede responder a ella. Eso en inmunocompetentes, pues lo pueden tratar o no, o hacerle solamente ablación física. Pero en los inmunosuprimidos siempre se tiene que tratar el fusarium con voriconazol. Listo, casi siempre esos pacientes están hospitalizados, llaman a dermatología, le ven la onicomicosis y es ahí cuando le hacen el diagnóstico y se trata pues hospitalariamente casi siempre. Y cuando sea una onicomicosis en manos, que el cultivo demostró una candida albicans, acá es el único escenario en donde damos fluconazol. Esto se toma 300 miligramos semanal durante 6 meses manos, 12 meses pies. ¿Listo? Esta es un poquito más larga, miren que la otra eran 2 meses a 3 meses, y es porque el fluconazol no se concentra tanto en la uñas. Y para las cándidas no albicans, que son Parapsilopsis, tropicalis y auris, podemos dar terbinafina o itraconazol. Las dos sirven. A veces es un error pensar que hay que darle itraconazol. No, por ejemplo, la terbinafina cubre muy bien la Parapsilopsis o la tropical. La cándida auris es muy resistente y es como con el fusarium. En un inmunocompetente no importa, pero si es un inmunosuprimido hay que hacerle onisectomía. ¿Listo? Porque muchas veces hace diseminación y es imposible de tratar. Bueno, y la uña verde, que les dije que era por pseudomona, muchas veces sí puede que tenga onicomicosis, pero sobreagregado tiene la pseudomona. Entonces, si ustedes ven una uña verde, primero hay que tratar la pseudomona. ¿Cómo? Con un antibiótico en goticas de los que se usan para los ojos o para los oídos. Se ponen gotas sobre la uña y debajo cada 12 o 8 horas durante 15 días. Ciprofloxacina u ofloxacina. Y ya después de que esté tratado, hacen el cultivo. No se confundan, o sea, una pseudomona en la uña no se tiene que tratar sistémicamente, está simplemente en la uña. Y se ve muy verde. Bueno, muchos pacientes recurren porque tienen algún factor que uno no corrigió, porque muchas veces los hongos hacen biofilms. Entonces, a veces uno lo que puede hacer es que después de que termine el tratamiento, le deja una amorolfina tópica. Dejársela una amorolfina una vez a la semana, ¿cierto? Y como les digo, es súper importante tratarse la piña pedis y la piña cruris. ¿Qué recomendaciones le va a hacer uno? Que los utensilios del pedicure, del manicure, son solamente para esa uña, no, que no lo comparta ni con las otras uñas ni con nadie más, y que lo lave con cloro. Hacen una dilución, una partecita de agua por 9 partes de cloro y con eso se lava. Y si pueden lavar los zapatos, mejor. Otra de las cosas que podemos hacer es usar la terbinafina en spray para los zapatos. O sea, es que muchas veces en los zapatos y en la humedad es que está el hongo. Entonces esto hay que tratarlo. Algo por lo que mucha gente se burla, pero de verdad sirve, es el Big Vaporub, porque tiene mentol y tiene timol, aunque no tenga demasiados estudios, ha demostrado que hasta en un 20% hubo cura, y yo he sido testigo de que sirve. Obviamente no para tratar el hongo, pero sí para prevenir. ¿Listo? Y otra cosa que se hacen mucho a las mujeres es que les remueven la cutícula y son muy bruscos con la cutícula, y ese es precisamente el sello que nos protege de la entrada de hongos. Entonces, que no sean muy fuertes con la remoción de la cutícula.
Entonces, ahora vamos para un caso clínico.